Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy me encuentro en Gamla Stan y vamos a hacer la tercera parte de esta serie de videos sobre esta zona, y hoy me encuentro sobre la zona turística donde se encuentran los comedores, restaurantes y venta de souvenirs. Vamos con el video. Nos encontramos en la isla más grande de Gamla Stan, la cual se llama Stadholmen. Y para este recorrido vamos a comenzar desde la plaza en la cual nos encontramos en este momento, y es precisamente Stortorget. Justamente enfrente de esta plaza se encuentra el Museo de los Premios Nobel. Este es uno de los lugares más visitados de Gamla Stan, no solo porque en este lugar se encuentra el Museo de los Premios Nobel, sino que también es muy visitado debido al color que poseen los edificios en esta zona. Desde acá se puede observar que el suelo de este lugar es piedra cortada, y eso es algo muy típico en toda la isla. Justamente en este lugar se encuentran los restaurantes más visitados de este lugar. Desde acá se pueden observar algunos de los restaurantes que se encuentran en esta plaza, donde en la mayoría de estos restaurantes no se sirve comida típica de Suecia. La mayor parte de estos restaurantes son de otros países europeos, pero sí se puede observar cómo son los restaurantes y cafeterías en este lugar, donde las mesas se encuentran a la orilla de la calle. Al fondo de esta calle se encuentra una de las iglesias más típicas de Estocolmo y también de Gamla Stan, la cual es la iglesia alemana. Una de las características típicas de Gamla Stan son las estrechas calles con la cual fue construida. De hecho, en esta zona estas calles no son vehiculares, simplemente son peatonales, donde los fines de semana es mucha la cantidad de gente que transita por este lugar. Nosotros siempre buscamos horarios donde no haya muchas personas para que no tengamos ningún problema al momento de hacer esta grabación, y por esa razón algunas tiendas se encuentran cerradas. Este recorrido vamos a dividirlo en dos partes. En la primera, en la cual nos encontramos ahora, vamos a observar la parte central de Gamla Stan, donde se encuentra la mayor parte de los restaurantes y algunas ventas de souvenirs de esta zona. En esta tienda se puede observar algunos de los souvenirs, la cual está constituida por productos típicos de Suecia, como ser un pequeño barco vikingo. Vemos algunas carretas que se utilizaban en los primeros años en que se construyeron los edificios de esta isla, y algunas camisetas conmemorativas a la ciudad de Estocolmo, y una camiseta, en este caso, de la Selección Nacional de Fútbol de Suecia. Acá podemos ver que también se encuentra una casa de cambio, ya que este lugar es muy visitado por turistas. Muchas personas traen monedas de otros países, y en esta casa de cambio se pueden cambiar las monedas de sus países, aunque en toda esta zona de Gamla Stan se puede pagar con moneda extranjera, como ser los más utilizados el euro, la corona danesa, la corona noruega y el dólar. Y así podemos seguir viendo todas las tiendas que se encuentran en este lugar, donde no todas las tiendas tienen los mismos productos, pero sí la mayoría son productos típicos de este país. Acá podemos observar que se encuentra, por ejemplo, un restaurante de comida mexicana. Como podemos ver, todo está en español, se puede leer claramente, y este es uno de los lugares que más llama la atención a las personas debido a que es comida latinoamericana. Ahora nos trasladamos a la zona donde se encuentra el castillo del Palacio Real de Suecia y el Parlamento de Suecia. Justamente por esta calle es donde las personas pueden entrar desde la ciudad de Estocolmo hacia Gamla Stan. Este tramo es muy parecido al que habíamos visto anteriormente, con la diferencia que en esta zona es donde se encuentran solo souvenirs. Por acá se encuentran muy pocos restaurantes, pero sí se pueden observar más souvenirs, más productos típicos de Suecia, y que las personas pueden disfrutar. Si este video les ha gustado, denle like, compártanlo con sus amigos. Si no se han suscrito al canal, suscríbanse
denle a la campanita para más notificaciones y gracias por ver Hondureño en Suecia. Saludos a todos.